Una de las preguntas más sustanciales que un individuo puede formularse es: ¿qué es lo que me mueve? Y con esto no estoy demandando una explicación puramente física o biológica del estilo: nos movemos gracias a nuestro sistema nervioso o porque diversas fuerzas externas actúan sobre nosotros. Más bien, podría reformular dicha disyuntiva de la siguiente manera: ¿por qué hago lo que hago y no otra cosa, en el amplio sentido de la palabra? En tal caso, la respuesta albergaría diversos factores psicobiológicos y sociales que constituyen una parte fundamental de la esencia del individuo: la motivación. Mi cometido a lo largo del presente corto documental no es otro que explicar en profundidad cuáles son sus componentes principales, su rol tan crucial en el comportamiento de la especie humana y, sobre todo, valiosas herramientas que permitirán al espectador identificar qué áreas de su vida son susceptibles de atención, nutrimento y redirección hacia un estado de las cosas más llevadero y satisfactorio. Sin más dilación, demos comienzo al espectáculo. Cuando uno habla de motivación, la mayoría de la gente interpreta la tercera acepción de la Real Academia Española: ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con diligencia e interés. Lejos de aludir a esa fuerza herculeana que nos llena de energía, vigor y empuje, mi intención es analizar este término desde el punto de vista psicológico. ¿Y qué tema tan complejo? Hay una gran variedad de corrientes y autores dentro de este campo de la psicología. Incluso consultando a varios psicólogos para que leyeran este guión, corrigieran posibles equivocaciones y resolvieran ciertas dudas, no todos ellos coincidían en sus declaraciones. Aún así, procuraré expresarme de la manera más ortodoxa y clara posible. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando y aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o acción o para que deje de hacerlo. El psicólogo Campos Doria la describe en su obra Motivación humana como la raíz dinámica del comportamiento, es decir, los factores o determinantes internos que incitan a una acción. He adaptado gramaticalmente el siguiente pasaje de este libro. Para comprender el comportamiento humano es fundamental conocer en profundidad los engranajes de la motivación humana. A pesar de que el concepto de motivación se ha utilizado con diferentes implicaciones, esta se concibe, por lo general, como un impulso que lleva al individuo a actuar de determinada manera para con las circunstancias, es decir, aquella pulsión que da lugar a un comportamiento específico. Dicho empuje a la acción puede ser provocado por un estímulo externo, véase aquellos que provienen del ambiente, o generado por uno interno, por ejemplo, procesos mentales del individuo. En suma, existe un estrecho vínculo entre la motivación y el sistema cognitivo del sujeto, pues el conocimiento o cognición representa lo que las personas saben respecto de ellas mismas, así como del entorno físico y social que les rodea, la estructura y los procesos fisiológicos, sus experiencias previas, sus necesidades particulares y, por supuesto, sus valores personales. Por ende, los actos del individuo están guiados por lo que éste siente, piensa y cree. En este sentido, este escritor sostiene que el comportamiento humano es causal, esto es, existe causalidad en lo que hacemos y en lo que no hacemos. Tanto la herencia como el medio influyen decisivamente en la conducta de las personas. De hecho, la palabra motivación deriva del latín motus o motivus, que significa causa del movimiento. Decir que el marco de actuación es causal equivale a decir que está motivado, que tiene una razón de ser. Por lo tanto, alegar "voy a la escuela porque sí" sería, en el fondo, un ejercicio de autoafirmación neto que indica que el estudiante acude a clases simplemente porque siente que tiene que ir
teme las consecuencias de no asistir, no se ha planteado ausentarse hasta ahora o directamente desconoce el porqué de dicha acción. En realidad, está apelando a un derecho asertivo básico, la voluntad propia. Empero, eso no implica que su acción sea inmotivada. De igual manera, el autor defiende también que el comportamiento humano es direccionado, esto es, que hay una finalidad en aquello que hacemos. El movimiento no es aleatorio, sino que está orientado o dirigido hacia uno o varios objetivos mediante impulsos, deseos, aversiones, tendencias, expresiones o necesidades. Por tanto, declarar «voy a la escuela para nada» sería otro sinsentido si interpretáramos literalmente la frase. Uno podría asistir a clase para interiorizar nuevos conceptos, para evitar una reprimenda por parte de sus padres, para conseguir un trabajo en el futuro y no morirse de hambre, o mismamente para satisfacer necesidades de las cuales aún no es plenamente consciente. Si las premisas de causalidad y direccionamiento fueran correctas, el comportamiento del ser humano no sería espontáneo ni estaría exento de fines. Por otra parte, las necesidades son total o parcialmente obligatorias. Así pues, una mente madura se detiene para cuestionarse cómo distinguimos la fina línea entre deseo y necesidad. A pesar de ser pseudocientífico en algunos aspectos, un buen modelo para categorizar las necesidades humanas es el de la pirámide de Maslow. Para ser técnicamente correctos, la jerarquía de las necesidades humanas. Una idea propuesta por Abraham Maslow en un artículo publicado en 1943, cuyo título es Una teoría sobre la motivación humana. Lo que me gustaría que extrajeras de aquí es que las necesidades atienden a distintos grados, desde lo más básico y primordial hasta lo más abstracto y condicional. En primer lugar, las necesidades primarias constituyen la base de la pirámide y son las fisiológicas, sueño, alimento, vestimenta, sexo, etc., y las de seguridad, protección física, amparo económico, bienestar emocional, etc. En segundo lugar, las necesidades secundarias engloban a las sociales, amistad, cariño, intimidad, etc., las de estima, reputación, amor propio, estatus, utilidad, reconocimiento, etc., y las de autorrealización, que hacen referencia al progreso continuo y el desarrollo del potencial y talento como individuo en su máxima expresión. No obstante, algunos psicólogos, como Rafael Santandreu, sostienen que gran parte de lo que se considerarían necesidades sociales y culturales, posesión, diversión, confort o afecto, se asemeja más a deseos que a necesidades en sí mismas, o, como mucho, son necesidades artificiales que se pueden desaprender tal y como se han podido aprender en primera instancia. Esto es relativamente cierto, aunque lo discutiremos más adelante. Dicho esto, muchos de vosotros concluiréis algo parecido a «lo más lógico es deshacerse del deseo, es la raíz de todos los males». Siento desilusionarte, pero no exactamente. Resulta que motivación, deseo y necesidad van en numerosas ocasiones de la mano. Para comprender mejor cómo interactúan estos términos entre sí, introduciré un esquema que integra eficientemente aspectos de algunos de los enfoques más trascendentales dentro de la teoría del incentivo, como la motivación intrínseca y extrínseca, el condicionamiento operante, push and pull, etc. Te presento el ciclo de la motivación, un proceso mediante el cual las necesidades condicionan el comportamiento humano, conduciéndolo a algún estado de resolución. Así pues, es crucial comprender que las necesidades o motivaciones no son fijas, estáticas o inmóviles, sino más bien fuerzas dinámicas y persistentes. Fíjate en las 6 etapas del bucle.
Partiendo de un estado de equilibrio, el organismo percibe un estímulo o incentivo, bien sea interno o externo, que origina una necesidad. Al surgir, se rompe el estado de equilibrio del organismo y a continuación, el individuo entra en un estado de tensión, insatisfacción, incomodidad y desequilibrio que le lleva a desarrollar un comportamiento o acción específico en aras de descargar dicha tensión o librarlo de esa incomodidad o desequilibrio. Nótese que, para ello, el sujeto debe diseñar un objetivo que dé cuerpo al acto concreto que se desea llevar a cabo para cumplir con el propósito inicial, cubrir la respectiva necesidad. Cuanto mayor sea la dificultad, duración o ambigüedad de la conducta, más elaborado tendrá que ser dicho objetivo. Si la acción o comportamiento resulta eficaz, el individuo sentirá satisfacción y, en consecuencia, descargará la tensión provocada por ella. El círculo se cierra cuando el organismo vuelve al estado de equilibrio anterior y a su forma natural de adaptación al ambiente. Pongamos un sencillo ejemplo para ilustrar este laborioso procedimiento. Estoy redactando un guión tranquilamente cuando, de repente, oigo el crujir de mis tripas. Sí, tengo hambre. Es ahí cuando me percato de que llevo 16 horas en ayuno intermitente y pienso que ya es hora de romperlo porque no me concentro tan bien. Nada más llegar a casa, abro la nevera y me preparo una ensalada que, junto a una naranja de postre, me saciará lo suficiente. Una necesidad satisfecha no es motivadora de comportamiento, ya que no causa tensión, incomodidad ni desequilibrio. En consecuencia, una persona que no tiene hambre no está motivada a buscar alimento para comer. Con la repetición del ciclo de la motivación, se ponen en marcha los mecanismos del aprendizaje, posibilitando así que las acciones se tornen gradualmente más eficaces en la satisfacción de ciertas necesidades. Por ejemplo, si nunca he metido mi mano en la estufa o mi dedo en el enchufe y nadie me ha advertido de que es peligroso hacerlo, es probable que no sepa que puedo quemarme o recibir una descarga eléctrica. Una vez que alguien me haya avisado de lo que podría pasar si hago esto, o por infortunio ejecute una de las dos acciones anteriores desde la ignorancia, se sustituirá la conducta anterior por otra nueva. Es así como, previsiblemente, uno aprende a comportarse ante dicha situación. En otras, la causa motivadora podría ser distinta: una asociación con otros elementos, una creencia irracional e incluso una emoción instintiva. Sin embargo, ¿qué sucedería si no fuéramos capaces de satisfacer la necesidad anterior a través del comportamiento deseado? Volvamos a los escritos de Campos Doria. En este supuesto, la primera alternativa es que la presión provocada por el surgimiento de la necesidad encuentre una barrera u obstáculo para su liberación. Al no hallar una salida normal, la rigidez representada en el organismo busca un mecanismo indirecto de salida, bien sea a través de lo social, agresividad, descontento, tensión emocional, indiferencia, apatía, etc., o de lo fisiológico, repercusiones cardíacas o digestivas, insomnio, tensión nerviosa, etc. Esto se conoce coloquialmente como frustración. La presión no llega a descargarse y, en consecuencia, provoca un cuadro sintomatológico variado. ¿Cuántas de nuestras necesidades se ven truncadas por intentar reemplazarlas por deseos vacuos que, de partida, no sirven para satisfacerlas? Parece que es esa cerveza la que nos otorgará la confianza, ese cigarro el que nos dará la tranquilidad, esa prenda la que nos devolverá la belleza, esa pareja la que nos proporcionará la autoestima, o esa hamburguesa la que nos librará de la tristeza. Y, en efecto, puede ser así por momentos, motivo por el cual mucha gente tiende a pensar: a fin de cuentas, cualquier necesidad debe retroalimentarse para poder ser satisfecha. De la misma manera en la que bebo cada vez que estoy sediento y descanso cada vez que tenga que recuperar energía, ¿por qué no puedo comprar cada vez que esté estresado?
No obstante, hay una diferencia demoledora. Lo que realmente está haciendo el sujeto es parchear la necesidad con un comportamiento que no le llevará a un estado de equilibrio estable y duradero. Gracias por ver el vídeo, suscríbete y dale like si quieres ver más contenido sobre psicología humana.